Ya estamos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, en la entrevista con una querida amiga, colega, Nesli Silva. ¿Cómo estás, querida Nesli? Muy contenta y de por fin estar en este espacio contigo hasta que se me hizo que me invitara. ¡Ay, hola! Sí, ya habías estado aquí, pero no como en esta serie de mujeres periodistas, mujeres comunicadoras, que como Nesli es muy importante para mí que las conozcan, que conozcan su trayectoria y que estén aquí en el programa para que nos compartan también estas que son claves, que es su conocimiento, también su experiencia y que nos puedan ayudar a construir una ruta para las nuevas generaciones. Pero antes de continuar, les voy a decir quién es Nesli Silva. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, es fundadora de la agencia Comunicación Logística Integral de Cancún Click y de la agencia de monitoreo Claro Noticias. También, bueno, su experiencia y su carrera comienzan en el año 2000, ella como reportera en diversos medios de comunicación, televisión, radio y prensa escrita. En el 2009 empezó a colaborar en Semarnat como coordinadora de comunicación de la dependencia en Quintana Roo. En el 2010 crea el medio digital Click Noticias. En el 12 inicia su faceta como asesora de comunicación e imagen pública de distintas figuras políticas, entre ellos presidentes y presidentas municipales, diputados, senadores. En el 2016 recibió el nombramiento de coordinadora de comunicación social del Congreso del Estado. En el 2019 colaboró como gerente de relaciones institucionales de Radio Fórmula. Funge como asesora del presidente, de la presidenta municipal Mara Lezama también en el 2020, y del 2011 a la fecha ha sido asesora en el manejo de comunicación de imagen pública en campañas políticas municipales, estatales y federales. Pues bienvenida Nesli Silva a este espacio de mujeres periodistas. Como ustedes verán, tiene una amplia trayectoria. La verdad es no nos daría este programa ni muchísimos para conocer lo que Nesli opina sobre la realidad, la comunicación actual, que tú has visto, digamos, pasar de los formatos tradicionales a los formatos de las redes sociales. Y yo quiero que nos digas, para abrir boca, ¿qué opinas de la inteligencia artificial, como ya la tenemos a la mano, en el uso de la comunicación, el periodismo? ¿Cómo estás viendo tú estas nuevas herramientas, no solamente una, porque ya hay muchas plataformas, en el uso del periodismo y de la comunicación en general? Pues es una gran ayuda, ¿no? Creo que la llegada de todas estas herramientas, principalmente de la inteligencia artificial, nos ayudan muchísimo a poder mejorar los procesos de la información, ¿no? Lo que antes nos llevaba, pues, alrededor de 10 horas, ¿no? Procesar desde que salías a buscar la información, se redactaba la noticia, pasaba al área de redacción, de corrección de estilo, hasta la prensa, ¿no? Y veías el periódico salir impreso, listo para distribuirse. Hoy esos procesos se han disminuido a minutos, o sea, a minutos, ¿no? Muchas veces estamos en el lugar de los hechos y en ese mismo momento ya estábamos redactando y subiendo la información al momento. La llegada de los medios digitales, o más bien la transformación de los medios tradicionales a los medios digitales, ha sido muy dinámica, pero sobre todo muy rápida. Yo creo que en los últimos 10 años hemos visto un súper incremento de incluso de los propios medios. Yo recuerdo en el 2009, 2010, que con con unos compañeros periodistas, yo ya tenía la agencia de monitoreo, habíamos empezado a hacer monitoreo de medios, empezamos en el 2005. Siempre mi anhelo fue tener la agencia de noticias, pero bueno, claro, eso costaba muchísimo dinero, ¿no? Era muy caro en ese entonces poder tener una agencia de noticias.
y mucha infraestructura se necesitaba. Entonces, bueno, estuvimos ahí pues especializándonos en el área de monitoreo, y cuando hubo la oportunidad en el 2009, con unos amigos, Bogar Gómez, que fue el primero que me empezó a insistir, ándale, jefa, mira, hagamos una radio por internet. Y yo, ¿una radio por internet? O sea, ¿cómo? ¿No? Creo que fuimos la segunda radio por internet en Quintana Roo. Fue una experiencia padrísima, y de hecho hicimos, creo que en ese entonces logramos sacar como 9 programas en vivo, producidos de una manera impresionante, muy bonito, pero obviamente carecíamos de mucha experiencia en la comercialización, y además nadie creía en el internet. O sea, la gente que tenía yo apoyándome en el área de comercialización me decían, es que nadie quiere comprar spots en internet, de una radio por internet, ¿no? Entonces fue una experiencia muy padre, aprendimos muchísimo, pero ahora que lo veo a la distancia, si tuviéramos las herramientas que hoy tenemos con la inteligencia artificial, o sea, nos hubiéramos ahorrado un mundo de dinero, y además obviamente hubiera sido otra, pues también el recibimiento de la audiencia. Era muy difícil hacerte una audiencia por internet hace 12 años, y hoy yo veo que ha crecido muchísimo. Ahora ya todo el mundo puede crear su propio medio, tener su propia página, que además sale muy económico, ¿no? Hace 12 años era carísimo estar dentro de un servidor y todo lo que implica. Entonces yo creo que las nuevas generaciones, si bien tienen estas herramientas, el reto que tienen es no confiarse de más, claro, y también aprender a hacer las cosas, digamos, a la antigua, ¿no? Sí. Aprender la base para que ahora, con estas herramientas que existen, pues puedan dar obviamente una calidad mejor en cuanto a contenidos, pero que esos contenidos tengan fondo, porque también vemos muchos contenidos muy padres, muy creativos hoy en TikTok y en muchas otras redes, pero sin la profundidad que requiere tener estas piezas, sobre todo cuando estamos hablando de periodismo. Entonces, ese sería como que mi principal mensaje con respecto a que no nos dejemos guiar por el canto de las sirenas, ¿no? Sino que siempre la base, que es la investigación, el checar tus fuentes de información. Hay ahorita una tendencia a hacer las notas ya con ChatGPT, y muchas veces ni siquiera se toman el tiempo de poder corroborar los datos, ¿no? Te avientan una nota, el ChatGPT perfectamente bien redactada, pero cuando la lees, los datos no son los reales. Sí, ¿cuáles son los riesgos que tú ves del uso de la inteligencia artificial, con el ejemplo de ChatGPT o de, no sé, el uso de la creación de imágenes? ¿Qué riesgos ves para el ejercicio del periodismo, para la audiencia que tienen pues los medios de comunicación, ya sean digitales o tradicionales? Pues principalmente las fake news, ¿no? Que antes era, en su momento también a través de, sobre todo de Facebook, que se pudo controlar, la gente podía identificar un poquito, ya sea al menos por el tipo de fotografías que utilizaban, que ponían en duda que fuera una noticia real, o que traían a lo mejor faltas de ortografía o cosas así, que daban como esas señales. Pero el ChatGPT es tan perfecto que no te da ni siquiera esta duda, a lo mejor, de que sea una nota inventada, porque están verdaderamente muy bien redactadas. La estructura que te da la aplicación es buenísima. Donde está el riesgo, obviamente, es en los datos duros. Esos datos duros que la mayoría pues no están actualizados, ¿no? Y eso yo creo que el mayor riesgo que hoy corremos la gente que leemos noticias en internet, pues es dejarnos guiar justamente por esos datos que no son realmente pues sacados de una fuente real, sino que están creados por una inteligencia artificial que no está actualizada. Sí, que no es tan inteligente, una inteligencia artificial que no es tan inteligente.
que no tiene la experiencia, el conocimiento cercano que pueden tener pues las y los periodistas de una comunidad. Eso es importantísimo, porque cambia los nombres también, las fechas, Así es, puede tener así una es. redacción correcta, muy básica, digamos que no Ujú. tiene pues una variedad o un matiz que puede aportar la literatura también, que también se cruza en los caminos del periodismo, es muy básica, pero pues no va más allá, no tiene otros matices que siempre son importantes también en el periodismo. Hay un tema que Nestle y yo como comunicadoras tenemos de manera permanente también y que queremos conversar aquí con ustedes en Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo, y es nuestra experiencia como mujeres y como madres en esta dura profesión que no es nada fácil. Nestle es madre de 3 jóvenes y como ustedes verán, ella es muy joven, podrían parecer su hermanita y sus hermanitos, pero son sus hijos. Entonces yo creo que tu experiencia también es muy valiosa, que nos puedas compartir cómo ha sido para ti el ejercicio de la comunicación, porque no solamente del periodismo, también de la comunicación, de la asesoría en materia de imagen, cómo ha sido este ejercicio de tu profesión acompañado de la maternidad siendo joven. Pues la verdad, muy divertido, principalmente, ¿no? Muy divertido, con muchos desafíos. Fui mamá a los 19 años. Mi primer hijo acaba de cumplir recientemente 26 años, Joshua. Y bueno, él fue reportero empírico desde los 4 años, porque obviamente fue bueno, salía tan temprano de la escuela que yo en ese entonces apenas empezaba a reportear, entonces pues me lo llevaba conmigo. Yo en ese entonces reporteaba el área pues hacía muchos reportajes de investigación y de inversión, sobre todo en las zonas, digamos, poco pobladas de Cancún, sobre todo en la zona continental de Isla Mujeres, cuando estaban saliendo todo lo que eran las zonas que no están, las colonias que no están dentro del plan de desarrollo. Irregulares. Entonces, irregulares, gracias, se me fue la palabra, y entonces andaba yo muchísimo en todas estas zonas, ¿no? Y bueno, con Joshua cuando yo me embarazo de Joshua, te cuento que ni siquiera había terminado la prepa. Entonces, tengo a Joshua a los 19, porque me había yo ido de Cancún, me fui a la ciudad de Guadalajara según para poder entrar a estudiar ahí, terminar ahí la preparatoria y que fuera más fácil entrar a la Universidad de Guadalajara. Pero bueno, pues ya los planes cambiaron y tengo a Joshua a los 19, me dedico a ser mamá de Joshua 2 años y a los 20 o 21 regresé a estudiar la prepa de cero, porque a mí me faltaba creo que un semestre para terminar y bueno, por el cambio de ciudad y de sistema me dijeron, no, ¿quieres regresar? Vas a estudiar otra vez desde cero. Y bueno, con Joshua de un año y medio creo que tenía, regresé a estudiar la preparatoria, terminó la preparatoria con la carrera técnica en Ciencias de la Comunicación y es ahí donde me involucro en este ambiente de la comunicación y demás. Y empiezo a trabajar ya con la carrera técnica, empiezo a trabajar en Canal 10 de reportera, me hicieron un casting y empecé a trabajar en el 2000 justamente de reportera. Y ya estando en la actividad periodística, sale la oportunidad de poder estudiar la universidad y entonces es que logro entrar a estudiar la universidad y concluir mi carrera. La verdad es que en uno de los medios donde yo trabajé, que fue el periódico Novedades, me apoyaron muchísimo siempre en el tema de la capacitación. Es una empresa que toda la vida buscó que sus empleados estuvieran súper actualizados, entonces en esta constante buscar, mejorar y además que siempre he sido muy inquieta y me encantaba lo que hacía y yo quería aprender más. Y entonces el pobre niño ahí vivía conmigo en el periódico casi, ¿no? Sí. Y esta parte de Joshua, fíjate que hoy es licenciado, él estudió economía aquí en la UNAM y justamente este despertar
por esa carrera, parte de esto que le tocó vivir conmigo en el tema de andar acompañándome, reporteando y conociendo todos ese tipo de desigualdades que existen en nuestra sociedad. Sí, y bueno, fuiste mamá muy joven. ¿Qué les dirías a las y los jóvenes que por la circunstancia que sea se embarazan? Digo, hablando en plural porque que espero que también los varones se involucren y se hagan responsables de un embarazo al que deciden darle curso, porque bueno, las estadísticas recientes indican que en el primer trimestre de este 2023, casi 100,000 mujeres abandonaron su trabajo por razones de embarazo y matrimonio. Y de este porcentaje, solamente el 3% de los varones abandonaron su empleo por el embarazo de su pareja o por el matrimonio. Quiere decir que las mujeres seguimos sacrificando nuestro desarrollo profesional, educativo, laboral, cuando maternamos, cuando nos embarazamos o cuando nos emparejamos y decidimos formar una familia. No es tu caso. ¿Qué les dirías a esas personas que bueno, ya tienen a un bebé en camino? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Es difícil? ¿Qué les dirías? Claro que se puede, por supuesto que se puede. Fíjate, yo estoy totalmente en contra de esta frase famosa de que si ya tienes hijos, ya te amolaste y ya no vas a poder hacer nada en tu vida. Y entonces ven el embarazo en un adolescente. Yo era un adolescente cuando me embaracé, como una cuestión trágica, ¿no? Y entonces la sellan así de ya valiste, ya tu vida se acabó, no tienes oportunidad de nada. En mi caso, pues la verdad es que mi mamá toda la vida me apoyó muchísimo y ella fue la que siempre estuvo insistiendo en retoma los estudios y termina y esto y aquello. Y bueno, yo tuve la fortuna de tener una mamá que me apoyara muchísimo en ese sentido y de una gran amiga que me ayudaba a cuidar a mi hijo cuando yo tenía que ir a clases, a Adriana Marín, que ahí estuvo siempre apoyándome, cuidando a Joshua en las tardes que yo me iba a la escuela. Y a crear esta red de apoyo. Pero la primera fue creerme yo misma que el hecho de ser mamá no me impedía poder continuar con mis estudios y tener una profesión. Tienes la red de apoyo, yo, mi mamá, mi hermana, el papá de mi hijo, que también me apoyó muchísimo. Y entonces entre todos era, no te preocupes, tú ve a la escuela, nosotros vamos a cuidar del niño. Y yo creo que ahí es donde la familia tiene que salir verdaderamente a respaldar a todas estas niñas que hoy... Cecilia, y claro, y hoy también yo creo que hay otras opciones. ¿Qué haces? Sin la red de apoyo, pues claro, todo se dificulta, ¿no? Pero tampoco es imposible. O sea, hoy existen ya otro tipo de apoyos como algunas estancias infantiles, muchas del propio gobierno, en donde no se requiere de un pago extraordinario como para poderlo hacer. Yo creo que lo primero es cambiar el chip de acá, o sea, quitarnos el ya soy mamá o ya estoy embarazada y ya valí, ya no tengo nada que hacer en mi vida más que cuidar hijos y quedarme en mi casa a limpiar, ¿no? Quien lo hace por decisión, yo lo respeto muchísimo. En mi caso yo lo intenté, te prometo que lo intenté, porque por parte del papá, o sea, de mi ex esposo, marido en ese entonces, traían esta cultura de el hombre proveedor y la mujer tiene que cuidar a los hijos. Claro. Y pues yo había visto que les había funcionado, ¿no? Porque pues sus papás llevaban como 20 y tantos años casados cuando nosotros nos casamos, y yo dije, bueno, pues a lo mejor sí es cierto, y sí lo intenté. O sea, fueron como 1 año y medio de que me casé, que estuve dedicada a mi hijo y a la casa y todo esto, pero yo sentía siempre muy dentro de mí, yo decía, es que yo no soy esto, o sea, yo sí quiero seguir y quiero ser, y sobre todo cuando tuve a mi hijo, te juro que yo me quedé una vez así viendo a Joshua, estaba bebé, y dije, y cuando le pregunten a mi hijo, ¿y tu mamá de qué trabaja?
iba a decir, mi mamá es ama de casa. Y yo dije, no, yo no quiero eso, ¿no? O sea, porque yo siempre lo tuve aquí, además de que, bueno, yo vengo de una familia en donde mi mamá y mi abuela siempre trabajaron, entonces como que de repente me chocaba en mi cabeza todas estas ideas. Y finalmente dije, no, o sea, yo amo a mi hijo y dejarlo un ratito no me va a hacer una mala mamá, porque me estoy regalando también a mi crecimiento, me estoy regalando a mi preparación, que al final de cuentas me va a dar herramientas para poderle dar también una mejor vida, ¿no? Claro, que dices es importantísimo, como quitarnos estas, que han sido mandatos de género que nos han asignado a las mujeres, que nuestra única función es maternar, es procrear y dedicarnos al cuidado de las personas, de la familia y a las tareas del hogar. Cuando las mujeres estamos destinadas también a mucho más, es decir, que si decidimos, elegimos desde esta conciencia de dedicarnos al hogar y a los cuidados, bueno, yo digo que con mucha atención, porque si no tienes remuneración, entonces pasan los años y te encuentras en una situación económica complicada. Entonces vas a elegir no tener ingresos y ser dependiente económica, literal, con los riesgos que eso lleva. Entonces, pero podemos hacer mucho más y dar mucho más. Se nos está terminando el tiempo, querida Nesli, en esta conversación que se estaba poniendo apenas buena, pero tendremos que hacer una segunda parte. Creo que nos has dado algunas claves que me parecen muy importantes para las mujeres que te estén viendo, de que está bien ese camino, pero no es el único, y que la maternidad no es un impedimento para continuar con nuestro desarrollo profesional, personal, y cumplir los sueños que tengamos, los que sean. Seguramente hay muchos. Exacto. Y están allí. ¿Algo más que quieras decir antes de despedirnos? Pues agradecerte a ti, decirle a todas las chicas que hoy están embarazadas o que están teniendo un bebé o que acaban de tener un bebé, que hoy tienen más motivos para poder esforzarse, para seguir sus sueños, para realizar y cumplir todas sus metas. Yo creo que la maternidad debe ser un aliciente y no un obstáculo para realizarte como persona, como profesionista, como ser humano. Sin duda mis hijos a mí me han convertido en un mejor ser humano de lo que yo era. Y pues agradecida contigo, y ojalá que a la gente le llegue este mensaje y que pues a quien le llegue y me escuche que diga que sí se puede, que claro que ser mamá a los 18, a los 19, a los 20 no te puede impedir realizar y cumplir tus sueños. Muy bien. Muchas gracias, querida Nesli Silva, por haber estado aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Haremos una segunda parte porque hay mucho que platicar. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tus redes sociales? Pues Click Noticias. No, mis redes sociales personales casi no las manejo personalmente, pero el de la página con mucho gusto. La página es www.clicknoticias. Manejamos información diaria y están en todas las redes sociales. Gracias por el espacio, Aide. Gracias, hasta la próxima. Llegamos al final de este programa de Feminismos en Corto, sin tanto rollo, y le doy las gracias a todas las personas que han colaborado para hacerlo posible: a Diego Ramírez en la edición de video, a Nesli Silva, directora de Click Noticias, José Ramírez, director de Maya Politics Sureste, Silvia Peraza, directora de QR Noticias, Rocío Santos, directora de Mujer Total, Ramón Aguilar, director de Pulso Sur, Jesús Cruz, director de Verdades Quintana Roo, a Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, a Jorge Sacramento, gerente general de CIPSE TVCom, a Alma García, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Idea original, dirección y producción, tu servidora Aide Serrano. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie, en cambio el machismo mata al menos a 10 mujeres todos los días, tan solo en México. Muchas gracias y hasta la próxima.